Entonces, ya que tenemos lista nuestra manga pastelera, podemos pasar a lo que sigue, que es dullar. Si te perdiste cómo llegar hasta este punto, tengo otra clase, así que puedes ir a checarla por allá. Vamos a empezar primero, bajando todo nuestro betún lo más cercano a la duya posible. Después vamos a hacerle unas vueltecitas a la manga pastelera y es importante que entendamos que estas vueltecitas van a caer justo en esta parte de nuestra mano. Y estos dos dedos, el pulgar y el índice, van a hacer una pinza para que no se nos salga el betún para la parte de arriba. También para esto, en lugar de que sean nuestros dedos, existen unas pinzas como estas. También las puedes adquirir, pero a veces llegan a ser un poco incómodas. Se ponen aquí y entonces así ya nos estamos asegurando de que el betún no se nos va a ir para arriba. A veces son muy útiles, pero suelen ser un poco incómodas, sobre todo si estás empezando. Entonces, es mejor que te vayas acostumbrando a utilizar solamente tus manos. Entonces, le damos vueltecitas y vamos a poner estas vueltecitas, las vamos a poner entonces en esta parte. Haciendo entonces que nuestro dedo pulgar siempre se va a quedar presionando en forma de pinza. Los otros 4 dedos van a abrazar la manga pastelera para que a partir de ahí, entonces, empecemos a hacer presión. Ahora, es importante saber la presión en función de qué va a ir, de 2 cosas. Primero, de qué tan duro o qué tan fluido sea el betún que tienes dentro de tu manga pastelera. Y segundo, de qué tan grande o chiquito sea el huequito o el dibujo de tu duya. En función de esos 2 es que tú tienes que calcular la presión que tienes que hacer para que salga de manera fluida. Un ejercicio que a mí me gusta hacer siempre que voy a utilizar un betún o una duya nueva, y que siempre es el primer ejercicio que le doy a mis alumnos, es el siguiente. Consiste en que nosotros ya tenemos nuestra pinza aquí y empecemos a presionar. Cuando empezamos a presionar, nuestros músculos van a ir entendiendo cuál es el grado de presión que hay que hacer. Y lo que estamos buscando es que durante 8 a 10 segundos salga fluido el hilo de mi betún por esta duya. Porque cuando pasa ese tiempo, sin romperse el hilo que está saliendo de mi duya, quiere decir que mis músculos ya entendieron cuál es la presión constante que tengo que ir haciendo para hacer cierta decoración en mi pastel. Entonces, cuando duyamos debemos de entender que pasan muchas cosas alrededor y esas cosas las debemos de tener bien conscientes para que podamos hacer un duyado pues bonito. Entonces, la primera es la presión constante de la manga pastelera con la duya. Y bueno, todo lo que acabamos de ver. La segunda es que nosotros en los duyados siempre vamos a buscar que salgan con relieve. No que salgan planos, sino con relieve. Y con el relieve del dibujo que nos esté dando la duya. La única manera en que vamos a lograr que salga con relieve es que cualquier cosa que nosotros hagamos sea en el aire. Si nosotros con la duya friccionamos queriendo hacer un dibujo o queriendo escribir como lo hacemos a lápiz, van a pasar 2 cosas. La primera es que no nos va a quedar con volumen y la segunda es que normalmente nosotros duyamos encima de un decorado o de una capa ya de betún en el pastel. Entonces, si friccionamos, lo que vamos a hacer es traernos esa capa con nosotros y pues ya no se va a ver bonito. Entonces, siempre lo que vayamos a hacer va a ser en el aire, para que el betún pueda caer con la forma que nos está dando la duya, pero siempre con volumen. Sí le tenemos que dar a nuestra duya la dirección de lo que queremos que haga, pero en el aire. Si yo presiono, como si estuviera escribiendo a lápiz, me queda plano. Y quizá no me quede tan bonito. En cambio, si yo dejo que fluya, lo hago en el aire y dejo caer, me queda con volumen. Y más bonito. Y el tercero, cuando ya entendimos la presión y que dibujamos en el aire, es que los ángulos influyen muchísimo, porque una misma duya nos va a dar diferentes dibujos dependiendo el ángulo en el que pongamos nuestra manga pastelera. Después de estas 3 cosas entendidas, solo queda practicar. Me acerco un poco más cuando empiezo y de ahí sigo presionando y voy dibujando
en el aire. Voy dejando caer y cuando ya no quiero que mi dibujo se siga, dejo de presionar y bajo. Ahora, si tú sientes que no puedes porque te hace esto el pulso, guía con una mano y con la otra asegúrate de solamente presionar. Así cada mano tiene una función. Entonces, vamos a presionar, vamos a dejar que fluya y vamos a ir guiando nuestra duya, dejando que caiga. Ahí quiero que acabe, dejo de presionar y antes de levantar o bajar o algo, dejo de presionar. Y entonces ya. ¿Por qué? Porque si yo dejo de presionar, pero levanto, se va a levantar. Presiono. Dejo caer y así me voy. Estas plantillas, si las quieren adquirir, las pueden adquirir en el link de mi biografía, pero si no, hagan sus propios ejercicios, como si estuvieran haciendo caligrafía. Otra cosa importante en duyas de punto, que son las duyas que nos ayudan a escribir, es que tenemos que dejar que caiga solito el betún para que se haga una línea derecha. Si a nosotros nos da miedo y no dejamos o no levantamos tanto nuestra duya y queremos dirigir lo más cercano posible esa línea, empiezan a pasar cosas como esta. Una que no nos queda tan derecha y que puede verse ciertas fluctuaciones de la presión que estoy haciendo. En cambio, si yo dejo que caiga solita la línea, se van haciendo líneas más rectas. Entonces, recapitulando, son 3 las cosas importantes a tener en cuenta cuando duyamos. La primera, la presión que vas a realizar de acuerdo al betún y la duya que estés utilizando. La segunda es que tienes que dibujar en el aire. Y la tercera es que sí, los ángulos cuentan mucho a la hora de hacer diferentes decorados en los pasteles. Cuéntame qué es lo que más te interesa saber acerca de las tuyas y voy preparando la siguiente clase.